Instituto Politécnico Superior General San Martín. TUSE. Técnico Universitario en Sistemas Electrónicos. Asignatura: Materiales. Profesor: Germán Díaz. Este video ha sido enriquecido con el material que se cita a continuación, que ha sido obtenido de Internet. En esta lección, vamos a estudiar el proceso de conformación del acero, es decir, vamos a analizar cómo se obtiene el acero y cómo se lo convierte en un formato comercial. Para ello, partimos de los minerales que se obtienen de la cantera y los hacemos pasar por una primera etapa, denominada siderurgia. En la siderurgia, se desarrollan tres procesos. Primero, un proceso de reducción, le quita el oxígeno al mineral oxidado. Luego, un proceso de afino, ajusta la composición química, agregándole los aditivos correspondientes, hasta obtener la calidad del producto final deseado. Una vez que el mineral de la cantera ha sido convertido en un acero de alta calidad, lo que sigue es darle un formato apto para su comercialización en la industria metalúrgica, por lo que se le da forma de tochos, planchones o palanquillas. Los productos obtenidos de la siderurgia pasan luego a una segunda etapa, denominada metalurgia, donde se realiza el conformado del metal sin arranque de viruta. En la etapa de metalurgia, se realizan los procesos de laminación, embutido, forja, extrusión y trefilado. La etapa de metalurgia da por resultado productos como chapas, perfiles, rieles, alambres, etc., que tienen como destino el mercado en general. Comencemos, entonces, por la etapa de reducción. Analizaremos el proceso llamado alto horno. Un alto horno es, en esencia, un tubo vertical, de 30 metros de altura, que se encuentra recubierto internamente por ladrillos refractarios. En la parte inferior de este tubo, unas toberas inyectan aire a elevada temperatura. En la parte superior, a través del tragante, se cargan las materias primas al alto horno. Las materias primas son, en primer lugar, mineral de hierro, que, en estado natural, se encuentra oxidado. Se introduce también coque metalúrgico, que es carbón mineral. Y por último, se agrega también piedra caliza, es decir cal, para que reaccione con las impurezas, formando la escoria. En el vientre, en el interior del tubo, la temperatura alcanza los 1700 grados centígrados. En este lugar, el carbono realiza tres funciones. Por empezar, reacciona con el oxígeno que trae el mineral, reduciendo así el óxido de hierro. Además, actúa como combustible, liberando energía y elevando la temperatura. Y finalmente, aporta el elemento químico carbono para convertir al hierro en acero. En este mismo vientre, se produce también la limpieza de las impurezas que pudiera contener el mineral de hierro. Muchas de las impurezas, debido a la alta temperatura, se han evaporado y son eliminadas con los gases de escape. El magnesio y el silicio se oxidan y se unen a la escoria. Respecto al contenido de fósforo y de azufre, estos reaccionan con la cal y se unen a la escoria. En el interior del horno, en la nube de material incandescente, el proceso es similar a quemar desde abajo una esponja gigante que gotea rabio y escoria, a la vez que permite que por sus poros suban los gases de combustión.
Estos gases, a su vez, van dando lugar a reacciones químicas, en la parte alta de la esponja. El proceso del alto horno tiene la desventaja de que, una vez que se ha puesto en marcha, es un proceso continuo, que no puede detenerse. En el vientre del horno, el hierro, saturado de carbono, forma lo que se llama arrabio. El arrabio líquido, a una temperatura de 2000 grados centígrados, junto con la escoria también en estado líquido, drenan desde el vientre, y son recogidos en un contenedor, ubicado en el fondo del horno, llamado etalaje. Debido a la diferencia de densidad, en el etalaje, el arrabio se deposita en el fondo, mientras que la escoria, con menor densidad, queda flotando sobre él. Una vez que el etalaje se ha llenado, se procede a su descarga, que consiste en dos etapas. En la primera etapa, se abre la piquera de escoria, que, al encontrarse más arriba, drena, justamente, la escoria, es decir, las impurezas, dejando, en el etalaje, el arrabio libre de impurezas. En una segunda etapa, se abre la piquera de arrabio, que se encuentra ubicada en el fondo. De la piquera de arrabio, es, de donde emerge, el acero crudo, con muy alto contenido de carbono. En este estado, saturado de carbono, el acero crudo, carece de utilidad. Por ello, es recibido en carros torpedos, para ser transportado al convertidor de oxígeno. En el convertidor de oxígeno, el arrabio será refinado y convertido en un acero comercial. El convertidor de oxígeno es un recipiente recubierto internamente de material refractario. En el convertidor de oxígeno se introduce el arrabio líquido, hasta un 20% de chatarra, cal, y los aditivos correspondientes, según la aleación que se desea fabricar. Una lanza sopla oxígeno en el baño incandescente. El oxígeno reacciona con el carbono, reduciendo el contenido de carbono en el arrabio, hasta llegar al porcentaje de carbono deseado, según el acero que se quiere producir. Dado que la reacción química del oxígeno es exotérmica, esta libera la energía necesaria para calentar la chatarra. Igual que en el alto horno, la cal forma la escoria, que se descargará primero, para ser desechada. Una vez que el acero ha alcanzado la composición química deseada, se procede a su solidificación, a través de un proceso denominado colada continua. El acero líquido es recibido en ollas, y de las ollas, pasa al distribuidor, para ingresar finalmente en el molde. El molde tiene las paredes refrigeradas, para dar consistencia a los laterales de la masa incandescente, que desciende en su interior. Dado que el molde no tiene fondo, el acero incandescente continúa descendiendo, adoptando una sección rectangular. Una guía de rodillos pone al acero, al rojo vivo, en posición horizontal, al tiempo que le va dando el espesor y formato deseado. Un soplete lanza oxígeno puro, elevando la temperatura de la masa incandescente y produciendo el corte. De la colada continua se obtienen tochos, planchones y palanquillas. Los tochos, con una sección cuadrada de unos 15 centímetros de lado, serán convertidos, en la etapa de metalurgia, en rieles y vigas. Los planchones se convertirán en chapas. Y las palanquillas servirán para crear varillas y perfiles.
Materias primas que ingresan al alto horno son mineral de hierro en forma de pellets, carbón de coque, fundentes como caliza u óxido de manganeso, aire enriquecido con oxígeno y gas natural. El alto horno está constituido por dos troncos de cono, el superior, cuba, y el inferior, étalage. Sobre la cuba el tragante lleva un doble cierre para impedir que escapen los gases. La parte más ancha del horno se llama vientre. Debajo del étalage se halla el crisol, donde se recogen el hierro fundido y la escoria. El alto horno se construye en acero revestido interiormente de ladrillos refractarios, que deben resistir el calor y la erosión producida por el descenso de las cargas y por las reacciones químicas en su interior. La carga del material ingresa por el tragante, donde la temperatura es de unos 150 grados centígrados. Por medio de toberas se inyecta el aire enriquecido con oxígeno, que eleva la temperatura a unos 2000 grados centígrados. Al ponerse en contacto con el coque, forma monóxido de carbono, el cual en su ascenso a través de la carga va quitando oxígeno al mineral y de esta manera produce el fenómeno de reducción. Alrededor de un 50% del monóxido de carbono se transforma en dióxido y el resto es recuperado como combustible para otros usos. Las temperaturas alcanzadas en el étalage permiten que se produzca la reducción del óxido de manganeso, se elimine el azufre y funda el mineral de hierro que forma el arrabio, un hierro metálico con alto contenido de carbono e impurezas. En la parte inferior del horno, la escoria se separa y en estado líquido fluye por un canal. El arrabio se extrae al romper un tapón de arcilla inferior llamado piquera y fluye hacia vagones termos. Este proceso se llama colada. El arrabio suele contener entre el 91 y el 94% de hierro y pequeños porcentajes de carbono, manganeso, azufre, fósforo y silicio. El arrabio luego es transportado hacia hornos especiales llamados convertidores, donde será finalmente transformado en acero. La fabricación de cualquier producto que haya en este planeta está relacionada de alguna forma con el acero. El acero parece algo muy natural y se puede entender que crean que salió de la Tierra con ese aspecto. De hecho, no hay ningún metal natural que se llame así. Para hacerlo es necesario recurrir a una alquimia moderna. Todo empieza con el hierro. El hierro es el ingrediente básico del acero y se puede encontrar en las rocas. Las rocas que son muy ricas en mineral de hierro se pueden encontrar en las profundidades de todo el mundo. Y de allí se llevan a los altos hornos. En la ciudad inglesa de Scunthorpe es necesario recurrir a 4 reinas británicas para convertirlo en acero. Les presentamos a Anne, Mary, Bess y Victoria. Estos son los 4 hornos de los hornos de acero Coros, y aquí es donde la roca pulverizada comienza su proceso de transformación. El mineral de hierro es básicamente óxido de hierro o hierro químicamente unido al oxígeno. El problema es que para conseguir acero hay que deshacerse del oxígeno y separar el hierro de la roca. Para hacerlo hay que fundirlo. El hierro se eleva a la cima de los hornos en unos contenedores que tienen el tamaño de un camión de basura y después lo echan en el horno. A continuación se desprende una gran cantidad de aire caliente. Por eso se llama el horno de explosión. La roca se derrite a una temperatura de 2000 grados centígrados. Es increíble pensar que algo que tiene el aspecto de lava era solo hace unas horas rocas sólidas. Ya no es mineral de hierro, ahora es hierro fundido. Desde aquí se echa el hierro a un tren. Por supuesto, no es un tren cualquiera. Lo llaman torpedo. Tienen un aislante especial para poder transportar hierro a 1500 grados centígrados. Cada día se transportan a la planta donde se produce el acero 10.000 toneladas de hierro fundido. El diagrama esfuerzo de formación nos ha revelado la existencia de la zona plástica. La zona plástica nos indica que la forma de un objeto puede ser modificada a voluntad, en forma permanente,
simplemente aplicándole fuerzas en forma estratégica. En la etapa de metalurgia se realizan procesos de conformado, que consisten en el modelado de piezas metálicas, mediante deformación mecánica, justamente en la zona plástica, sin agregar ni quitar material. Las principales operaciones de conformado son laminado, forja, extrusión y trefilado. Comenzaremos analizando el proceso de laminación. El proceso de laminación consiste en ejercer fuerzas de compresión a través de un juego de rodillos, tanto para reducir el espesor de los planchones y convertirlos en chapas, como para producir perfiles metálicos a partir de tochos y palanquillas. El laminado es el proceso de deformación más ampliamente usado industrialmente. Consiste en reducir el espesor del material de trabajo mediante fuerza de compresión ejercida por dos rodillos opuestos. Los rodillos giran para jalar el material de trabajo y a la vez apretarlos entre ellos. Puede ser desarrollado tanto en frío como en caliente. En la siguiente animación se observa un esquema del proceso de laminado. Proceso y tren de laminación. En este proceso se tiene una deformación volumétrica y también se produce deformación en las estructuras del material, que indica si el material se ha endurecido o no. Este proceso requiere equipo pesado llamado molinos laminadores o de laminación. En su mayoría, el laminado se hace en caliente debido a que por este proceso se da una gran cantidad de deformación para dar la forma deseada del material. Los metales laminados en caliente están normalmente libres de esfuerzos residuales y sus propiedades son isotrópicas. Las desventajas en caliente son que el producto no puede mantenerse dentro de la tolerancia y la superficie presenta una capa de óxido característica. El tren de laminación es usado para la producción de placas de acero, flejes de acero, alambrón, entre otros tipos de acero estructural. En general, el tren de laminación se refiere solo al equipo principal. Push 'em up.
El proceso de embutido consiste en colocar una lámina de metal sobre una matriz y luego presionarla hacia la cavidad con ayuda de un punzón que tiene la forma final en la que quedará la lámina. Existen numerosas aplicaciones basadas en la técnica de embutido, como lo son la fabricación de las carrocerías de automóviles, ollas de cocina, las bachas de mesadas de acero inoxidable, etc. A través de este proceso se pueden hacer diferentes tipos de piezas, como por ejemplo lavabos, latas de bebidas, casquillos de municiones, utensilios de cocina, piezas para carrocerías de automóviles. La técnica de forjado consiste en comprimir el material entre dos dados para que tome la forma de la cavidad de los dados. Existe también la forja abierta, que se utiliza en trabajos más artesanales, que no son de producción en serie, donde la costosa fabricación de las estampas no se justificaría, ya que no dejaría ganancia económica. El forjado es una de las más antiguas operaciones que se realiza con los metales. La especialidad de dar forma a los materiales con golpes de martillo fue manejada de generación en generación y desarrollada a través de cientos de años para luego convertirse en un arte. La necesidad de mayor cantidad de piezas idénticas indujo a la aplicación de matrices. El uso de matrices cerradas apareció hace mucho tiempo, a comienzos del siglo XVIII. La variedad y dimensión de las piezas forjadas ha crecido enormemente. Su calidad y precisión se han desarrollado en forma considerable, habiendo seguido el modelo tradicional de mejoramiento progresivo basado casi exclusivamente en la experiencia y el método de forja. Por necesidad, se basaron en un número de reglas empíricas y ejemplos prácticos que era la representación elocuente del promedio de la especialización de esta rama de la industria hasta hace poco tiempo. El empirismo de los años anteriores ha pasado hoy a ser historia, para ser reemplazado por la teoría y el método de gran desarrollo en la actualidad. La forja. Al igual que la laminación y la extrusión, es un proceso de fabricación de objetos conformado por deformación plástica que puede realizarse en caliente o en frío y en el que la deformación del material se produce por la aplicación de fuerza de compresión.
Este proceso se utiliza para dar una forma y unas propiedades determinadas a los metales y aleaciones a lo que se le aplica mediante grandes presiones. La deformación se puede realizar de dos formas diferentes: por presión, de forma continua utilizando prensas, o por impacto, de modo intermitente utilizando martillos o pilones. Hay que destacar que es un proceso de conformado de metales en el que no se produce arranque y bruta, por lo que se produce un importante ahorro de material respecto a otros procesos como por ejemplo el mecanizado. Efectos que produce la forja en caliente. 1. Orientación de la fibra. Las propiedades mecánicas del producto variarán, mejorándolas si el esfuerzo se aplica en la dirección de la fibra formada por el proceso y empeorándolas si se aplica en dirección perpendicular. 2. Afinamiento del grano. Esto se produce a temperaturas superiores a la de recristalización, pero inferiores a la de equicohesión, y la forja se realiza con martillos pilones de modo intermitente. En cambio, el afinamiento no se producirá si se supera la temperatura de equicohesión y la forja se realiza utilizando prensas de forma continua. 3. Eliminación de cavidades, poros, sopladuras, etc. Debido a las enormes presiones a las que el material es sometido en la operación, este es compactado y desaparece. El proceso de extrusión consiste en forzar al metal a fluir a través de la abertura de un dado para darle forma a su sección transversal. En el caso de perfiles huecos, el mandril, con la forma del hueco del perfil, se va deslizando por el interior del perfil. Existe, también, la extrusión inversa. En esta técnica, el material de trabajo fluye en dirección contraria al punzón. La extrusión es un proceso utilizado para crear objetos con sección transversal definida y fija. El material se empuja o se extrae a través de un troquel de una sección transversal deseada. Las dos ventajas principales de este proceso, por encima de procesos manufacturados, son la habilidad para crear secciones transversales muy complejas con materiales que son quebradizos, porque el material solamente encuentra fuerza de compresión y de cizallamiento. Además, las piezas finales se forman con una terminación superficial excelente. La extrusión puede ser continua, produciendo teóricamente de forma indefinida materiales largos, o semicontinua, produciendo muchas partes. El proceso de extrusión puede hacerse con el material caliente o frío. En los tipos de extrusión tenemos extrusión en caliente. La extrusión en caliente se hace a temperaturas elevadas, así se evita el trabajo forzado y hacer más fácil el paso del material a través del troquel. La extrusión en frío. La extrusión fría se realiza alrededor de la temperatura ambiente. La ventaja de esta sobre la extrusión en caliente es la falta de oxidación, lo que se traduce en una mayor fortaleza debido al trabajo en frío o tratamiento en frío. Y por último tenemos la extrusión tibia.
La extrusión tibia se hace por encima de la temperatura ambiente, pero por debajo de la temperatura de recristalización del material, en un intervalo de 800 a 1800 grados Fahrenheit. Este proceso se usa generalmente para lograr el equilibrio apropiado en las fuerzas requeridas, ductilidad y propiedades finales de la extrusión. El proceso de perfilado consiste en la reducción de la sección de una varilla, que puede ser de acero, cobre, aluminio o cualquier aleación dúctil, haciéndola pasar a través del orificio de un dado, mediante una fuerza de tracción, desde el extremo del alambre. La reducción de la sección se va realizando en pasos sucesivos, utilizando, en cada paso, un dado de menor diámetro. El alambrón enrollado en bobinas es transmitido hacia dentro de la perfiladora. Una vez adentro el alambrón, pasa por en medio de hileras para disminuir su diámetro. Dependiendo del diámetro que queramos obtener del alambrón, lo hacemos pasar otra vez por una nueva hilera. Ya obtenido el diámetro que deseamos, sacamos el alambrón fuera de la perfiladora, enrollándolo nuevamente en un tambor o bobina. Acá estamos donde recibimos la materia prima. Que son unos rollos gigantes de alambre, veo yo, a nuestro alrededor. Estos rollos se les llaman fardos, pesan algo menos de 2000 kilos, viene en distintos diámetros, distintos grosores, depende ¿De qué está hecho? ¿De qué es materia prima? Es acero. Bueno, entonces arrancamos con la materia prima, que es el acero, Sí. y ahora sí. ¿Y esto qué es? Bueno, estamos ante el segundo paso. A ver, Teníamos ¿ya la está materia el prima. segundo paso? Sí, Exacto. a ver. Nosotros ahora tenemos que empezar a fabricar el alambre. Sí. Para fabricarlo hay que limpiarlo. Lo que viste allá afuera es acero. El acero se oxida y bueno, hay que sacarle ese óxido. Para sacarle ese óxido hay un proceso que es el de decapado mecánico, que básicamente lo que hace es, va doblando el alambre. Sí. Si tú te fijas, ponemos acá el fardo que viste afuera, sube y ya dobla, quiebra, baja y entra en el decapador mecánico y va sacando la cascarita. Esa cascarita, ese óxido que tiene allá afuera, es este. O sea que es residuo. Exacto, esto es un residuo que es aprovechado por otra empresa. ¿Cómo es que hacemos un alambre? Que hasta ahora no lo hemos dicho. Sí. Hay que quedarse en la cabeza que el alambre se estira como una goma. Entonces, así básicamente es que se hace un alambre. Tú viste que el fardo empieza con diámetros mayores de alambre y nosotros lo vamos haciendo pasar por pasos y lo vamos estirando. Sigue siendo el mismo quilaje, pero en metros exactamente. multiplicado. Tenés mucho más metros con el mismo peso. Si tú te fijas, acá ya pasó por un paso. Acá ya se redujo un 22%. Pasa, sube, baja, pasa, sube. Ya limpito, ya se ve mucho más clarito. Y acá ya se empezó a hacer. Fíjate, acá ya se empezó a afinar, ¿no? Claro, sí. Inclusive fíjate las velocidades donde casi ni se mueve y acá va tomando velocidad. Por eso que decíamos hoy, acá de repente sale 1 metro, ¿tá? Pero cuando pasa por el otro paso ya capaz que tiene 2. Y acá más, y acá más. Y ahí va aumentando la velocidad. Sí. Hay que galvanizarlo. Para galvanizarlo tenemos que ir hacia el otro proceso que es la línea de galvanizado y bueno, vamos a ir viendo las particularidades que tiene. Muy bien, vamos. Bueno, terminamos el trasfilado, ya lo hicimos el alambre. ¿Tá? Ahora hay que darle cobertura, darle protección. ¿Tá? Y estamos en la línea de galvanizado. ¿Tá? Esta es la vida del alambre. El zinc para fundirse necesita 450 grados para hacer la aleación con el alambre. A partir de ahí está entrando, ¿tá? En la superficie, tú ves que hay como, el producto es vermiculita. Sí. Son silicatos de hierro, de manganeso, que básicamente dan una propiedad aislante.
¿Desean conocer cómo se fabrica un cable eléctrico? Acompáñenme. Los dos componentes básicos de un cable eléctrico son un conductor y un aislamiento. El conductor canaliza la corriente y el aislamiento mantiene el flujo eléctrico dentro del conductor. Un cable eléctrico también puede incorporar protecciones auxiliares para mantener su integridad y aumentar así su vida útil. El material más utilizado en la fabricación de un conductor de un cable eléctrico es el cobre, pero para algunas otras aplicaciones también se usa el aluminio. El primer proceso en la fabricación de un conductor es el trefilado. Esto consiste en reducir el tamaño del alambre de cobre de manera progresiva hasta obtener el diámetro final. De esta manera aumentar su ductilidad y su conductividad. El cobre llega desde la fundición a las fábricas de top cable en grandes rollos de 5 toneladas de peso. A este cobre, de 8 milímetros de diámetro, se le denomina técnicamente alambrón. La primera fase del trefilado se denomina desbaste. En este proceso se rebaja el diámetro del alambrón hasta 2 milímetros. A partir de este alambre de 2 milímetros se entra en el trefilado fino, donde se reduce el diámetro del alambre hasta la medida de hilo definida para cada tipo de conductor. En la última fase del trefilado fino, todos los hilos se someten a un tratamiento térmico denominado recocido. La finalidad de esta etapa es aumentar la ductilidad y conductividad del cobre. Después del trefilado, los hilos de cobre recocido obtenidos se agrupan para formar los conductores. Este proceso se denomina cableado. En el cableado se forman conductores de secciones muy diversas. Por ejemplo, desde una sección tan pequeña como 0,5 milímetros cuadrados hasta otra para circuitos de alta potencia de 240 milímetros cuadrados, 400 milímetros cuadrados o más. En función de la sección de cada conductor, las cableadoras usadas en el proceso varían. El siguiente proceso en la fabricación de un cable eléctrico es el aislamiento. Aquí colocaremos un recubrimiento aislante sobre el conductor para evitar fugas de corriente. En este proceso, el material de aislamiento se funde y aplica sobre el conductor, en continuo, para evitar la fuga de corriente. Los materiales de aislamiento pueden ser de distinta naturaleza: PVC, EPR, XLPE, etc. En función de las características del cable, los materiales de aislamiento pueden variar. La calidad de un material de aislamiento viene definida por dos características básicas: su capacidad de aislamiento y su nivel térmico. La capacidad de aislamiento del material y su espesor determinarán la tensión máxima del servicio del cable. Un material de aislamiento de mayor nivel térmico permitirá transmitir mayor potencia para una misma sección de conductor. A lo largo de toda la longitud del cable, este es sometido a un control de voltaje para asegurar que la capa de aislamiento no presenta ningún fallo. Ya hemos visto cómo se fabrica el núcleo de un cable eléctrico. En algunos casos, sin embargo, se requieren elementos auxiliares para mejorar la protección del núcleo. En ese caso, los cables incorporan protecciones metálicas, ya sean eléctricas o mecánicas. Las protecciones eléctricas, también denominadas pantallas, aíslan las señales que circulan por el cable de posibles interferencias externas. También blindan los cables de potencia para evitar que interfieran en circuitos de señal adyacentes. Las protecciones mecánicas, denominadas armaduras, protegen el cable de agresiones externas, como golpes, ataques de roedores, tracción, etc. Las armaduras se fabrican en acero o aluminio y pueden ser de fleje, corona de hilos o trenza de hilos. Los cables suelen llevar un recubrimiento polimérico para su protección. Es lo que se denomina cubierta exterior. Esta cubierta aísla el interior del cable de elementos externos que podrían alterar sus propiedades eléctricas,
como la humedad, y lo protege de los golpes que pueda recibir durante su instalación y uso. Como el aislamiento, la cubierta exterior puede ser termoplástica o termoestable. En este proceso, como en el aislamiento, el material se funde y aplica sobre el núcleo del cable en continuo. Los materiales de cubierta pueden ser de distinta naturaleza en función del nivel de protección requerido, de la flexibilidad final del cable, del entorno de trabajo, etc. Para que los clientes de Top Cable identifiquen correctamente el cable, este se marca con los datos más relevantes: fabricante, denominación comercial y del cable, número de conductores, sección, norma constructiva, marcado CE y otros datos de interés, como la certificación del producto y marcaje metro a metro que facilita el control del stock. En este proceso, también se realiza un control de voltaje sobre toda la longitud del cable fabricado.